Tema 4. Evolución y características generales de la generación del 27 a través de algunos de los autores principales: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y Las sin sombrero. Bueno, esta generación se ha llamado generación de la amistad porque, a diferencia de otra generación como la del 98, estos realmente sí que se conocieron, fueron amigos, convivieron juntos, vivieron pues en la residencia de estudiantes. Y realmente hubo unos lazos de amistad que le llamó a llamar esa generación, aparte de publicar o de tener características que vamos a ver. Los del 98 también se les llama generación y se conocieron posiblemente y publicaron en los mismos sitios y incluso pues harían actos culturales comunes, pero no se dio esta comunión especial que había entre los del 27. Aquí tenéis esta fotografía, que es la que aparece en todos los libros de texto, que es la fotografía generacional, la fotografía del Ateneo de Sevilla. Fueron todos allí a hacerle un homenaje a Góngora. Góngora es uno de los poetas que ellos más van a valorar. Y después de ese homenaje, aquí están todos, tenéis a Lorca, tenéis a Alberti, a Gerardo Diego, Damaso Alonso, Salinas, y esta fotografía pues fue la que marcó la nómina de la generación del 27. Si yo os decía que cuando Gerardo Diego hace la antología de poetas, excluyó en ella a todas sus compañeras de generación, y eso sentó el canon, hizo que a partir de ahí pues se empezase a llamar a ese grupo de poetas generación del 27, porque hasta ese momento no se les llamaba así, no tenían conciencia de ser generación. Y no se sabe por qué, pues bueno, quedaron excluidas, pero esta es la foto que desde 1927 aparece en todos los libros de texto. Esta que os he puesto aquí al lado es de la misma época, pero veis la diferencia, ¿no? Porque en ellas están, en una comida homenaje a un escritor, están todos los que de verdad formaban esa generación del 27, ¿vale? Tenéis aquí a Lorca, tenéis aquí a María Teresa León, tenéis por aquí a Alberti, ¿vale? Tenéis aquí a Luis Buñuel y todas esas personas que convivían en esa residencia de estudiantes y que formaban esa generación. Entonces a mí me gusta más pues esta otra foto porque me parece que refleja mejor lo que esa generación fue. Bueno, dentro de las afinidades que los unieron, lo primero, ellos eran conscientes de que eran un grupo de amigos. No solamente eran escritores, porque hay que decir que también allí, en esa residencia de estudiantes donde ellos coincidieron, pues va a haber pintores como Dalí o Maruja Mayo, vamos a tener cineastas como Buñuel, críticos literarios y escritores y poetas también, por supuesto, ¿vale? ¿Qué característica tiene en común? Pues la parecida procedencia social. Todos vienen de una clase media, de una burguesía acomodada, culta, es decir, que todos ellos han tenido acceso a la cultura, tienen estudios universitarios, han podido viajar. Recordad que Lorca estará un año entero viviendo en Nueva York, han ido a París, han ido a Italia, conocen los idiomas y esto significa que pueden leer autores de otras... de otros idiomas, los pueden leer en la lengua original y pueden sentirse influenciados por otros escritores también, no solo los españoles, ¿vale? Por lo tanto, son personas que tienen una cultura muy amplia. Lorca, por ejemplo, conocía la música, sabía tocar el piano, dibujaba, pintaba, lo mismo que Alberti. Son personas de una cultura muy amplia. Y luego el hecho cohesionador de todos ellos va a ser la residencia de estudiantes que tenéis aquí la foto. Es una foto antigua, pero la residencia está hoy así exactamente y se puede visitar también. En esta residencia de estudiantes era heredera de la Institución Libre de Enseñanza, que os la mencioné al hablar de Machado, que era una institución educativa que dependía de Giner de los Ríos, que era un pedagogo, ¿no? Un filósofo, que había, digamos que revolucionado, ¿no? La pedagogía de la época con un tipo de enseñanza muy libre, muy tolerante, crítica y muy compacta, ¿no? En esta residencia de estudiantes solo vivían, ellos estaban en Madrid estudiando en la universidad, cada uno de ellos una carrera universitaria, por eso pues eran de una burguesía acomodada, porque estaban fuera de sus... Federico García Lorca era de Granada, y cada uno era de un lugar y bueno, pues podían estar en Madrid estudiando una carrera universitaria y pagarse una residencia de estudiantes como esta, que pues que no era barata. Pero era un lugar de élite también, porque ahí no solamente pues tenían sus habitaciones y dormían y comían, sino que tenían acceso a hablar o a compartir esa residencia con personalidades del mundo de la cultura en general. Pues si venía un científico famoso, un premio Nobel a Madrid a dar una charla, pues posiblemente fuese a la residencia a comer con ellos y podían estar con ellos, ¿no? Es decir, que tenían un contacto directo con la cultura. Y luego también tenían un espíritu muy abierto, ¿no? Porque en esa residencia tenían campos deportivos de todo tipo, tenis, hockey, las mujeres hacían deporte, tenían laboratorios de química, de física.
es decir, que era un lugar, algo más que un lugar para dormir nada más, ¿vale? Era un espíritu, era una idea que propiciaba su manera de educarse libremente también, aunque estudiasen en universidades diferentes. Además de ese hecho cohesionador, el hecho de que ahí se conocieron y se convirtieron en amigos, muchos de ellos se van a dedicar profesionalmente a la literatura. Ya digo que hay músicos, va a haber pintores, cineastas, pero la mayoría de ellos van a acabar en el mundo de la literatura, no solo como escritores, sino también como profesores, editores, críticos literarios, es decir, que el mundo de la literatura les va a unir. Otro hecho también que les une es que van a tener las mismas influencias literarias, ¿no? Todos ellos, vamos a verlas después, pues en todos ellos, cada uno con sus matices, porque son diferentes y escriben de manera diferente, van a tener esa influencia literaria y una misma evolución, ¿no? Porque viven en los mismos años y las etapas de la generación se pueden ver en todos ellos, ya digo, aunque sea con sus matices. Van a publicar también en las mismas revistas literarias, dos de estas las tenéis aquí, La Gaceta y Litoral. En esas revistas publicaban sus primeros poemas, sus primeras críticas, y todo eso hace que haya como una especie de esa comunidad, ¿no?, de cultura. Bueno, la palabra equilibrio es lo que la define a la generación del 27 y todo esto es muy, muy importante. Todo esto es lo que hay que ver y luego buscar en los poemas, ¿vale? Porque esa simbiosis que ellos hacen, ese equilibrio, es lo que los hace grandes. Es una de las mayores etapas de la poesía en España, ¿no? En el siglo XX no se ha dado una generación tan brillante, que de hecho tenemos ahí, pues como si fuera la Champions, ¿no? Tenemos a Alberti, tenemos a Lorca, tenemos a Cernuda, vamos a tener a Elisandre, que será Premio Nobel de Literatura, los grandes poetas, Concha Méndez, Josefina de la Torre, ¿no? Vamos a tener ahí una generación que no se ha repetido más, ¿no? Aparte de sus características de vitalidad, de juventud, literariamente no se ha vuelto a repetir una generación con tantos poetas y tan grandes todos. Y bueno, el primer equilibrio, la primera fusión que ellos hacen es entre lo sentimental y lo intelectual. Están en la época de las vanguardias, se dejan influir un poco por las vanguardias. La vanguardia es un arte un poco intelectualizado, más abstracto. Y ellos no se dejan, les seduce la vanguardia, se hacen vanguardistas, les gustan las formas, experimentan, pero tampoco abandonan lo que sienten y lo que quieren expresar. Por lo tanto, ellos van a fundir esas dos cosas y de ahí sale esa fórmula especial que va a ser importante. Un equilibrio entre lo minoritario y lo mayoritario, porque pues evidentemente cuando escriben una poesía más vanguardista, más experimental, eso no lo entiende todo el mundo, pero a la vez van a sentirse atraídos por la poesía popular, van a escribir poemas pues para que los entienda todo el mundo, ¿no? Entonces van a fundir también esas dos cosas, o en sus etapas o en los mismos poemas, ya lo veremos después en los ejemplos. Equilibrio también entre tradición y vanguardia, esto es lo que los distingue, no reniegan de su tradición. Tienen como maestro a Góngora, un poeta del barroco, del siglo XVIII, ¿vale? Del siglo XVII. Y van a tener a Bécquer, un romántico, van a sentirse herederos también de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Es decir, que la tradición española la llevan muy dentro, se apoyan en ella, pero a la vez van a experimentar con esa traducción, con esa tradición, ¿vale? Y como estamos en ese periodo vanguardista, todo el mundo se deja seducir por el surrealismo, por esas imágenes y esas metáforas tan extrañas, pero ellos van a fusionar las dos cosas, ¿no? Pensad, por ejemplo, en Lorca, que escribe el romancero gitano, romancero, con una forma métrica de la Edad Media, gitano, que sonaba a tópico y a charanga y pandereta, y sin embargo no es un libro en absoluto fácil de entender, porque él mezcla ahí un montón de imágenes surrealistas y un tipo de metáfora muy, muy rica, tiene un lenguaje muy rico, un vocabulario muy rico, que hace del romancero un libro difícil, ¿no? Aparentemente parece fácil por el título y el tema, pero luego Lorca hace una elaboración mitológica del gitano, utiliza símbolos y es un libro muy complicado. Por supuesto, entre lo oculto y lo popular, ¿no? Porque para ellos, bueno, pues el mundo de la cultura pues lo van a tener ahí siempre presente, porque es gente, como veis, que tiene una gran formación, pero ahondan todos ellos y estudian las raíces de lo popular. La primera etapa de casi todos ellos van a estar siempre como haciendo homenaje a la poesía popular, sobre todo Alberti en su Marinero en Tierra. Lorca también sabéis que era un colgado, ¿no?, del cante jondo andaluz, que estuvo por ahí buscando cantes y rescatando cantaores, los poemas, ¿no? El tema ese de la pena negra, del cante jondo, lo va a llevar también a sus poemas, ¿no? Entonces, él va a mezclar esas dos cosas. Y, por supuesto, una fusión entre lo español y lo universal. Ellos no se sienten tan apegados
en el sentido de la generación del 98 a los problemas de España, porque pues tienen una visión del mundo más global, se han movido por el mundo, tienen contactos fuera de España, pero sí que cuando después de la guerra tienen que exiliarse, pues todos ellos van a sentir profundamente la herida de verse expulsados de su patria, se sienten españoles, ¿no? Y sienten que los han echado de un lugar a que ellos les duele profundamente. Las raíces literarias, como decíamos antes, como veis, son unas raíces literarias iguales para todos, aunque cada uno de ellos luego desarrolle sus propias peculiaridades. Sobre todo Góngora, que es el que da origen a la generación, ¿no? Con ese homenaje que le hacen en Sevilla. Becker, el romanticismo de Becker, que Becker siempre os dije que era un poeta, el primer poeta moderno, ¿no? De Becker van a tener esa idea del concepto de la poesía, ¿no? La poesía también como sencilla, huyendo un poco de la versificación, yendo ya hacia el verso libre, ¿no? Influenciados un poco por la vanguardia. Les influye, por supuesto, la generación del 98, pensadores como Ortega y Gasset, que están ahí un poco a caballo, como Juan Ramón Jiménez, que bueno, aunque después en su época vanguardista pues hubieran atacado a su pobre Platero, ellos en principio Lorca admiraban, ¿no? La manera de hacer del verso de Juan Ramón, esa especie de desnudez, ¿no? Que hemos estudiado. Gómez de la Serna también, que es un poeta vanguardista, seguramente que os suena lo de las greguerías que aparecían a veces en los libros de la ESO, que era un humorismo, una metáfora más un humor, con humor, ¿no? Un humorismo. Y por supuesto la influencia también de las vanguardias, como hemos dicho, del surrealismo, la más importante, ¿no? Del creacionismo, de las vanguardias hispanas y de esa poesía popular, clásica, tradicional, que se va a dejar ver en casi todas sus composiciones. Los temas fundamentales que van a tratar, uno es la ciudad, aparece la ciudad por primera vez, son poetas urbanos, ¿de acuerdo? Para ellos la ciudad es un elemento muchas veces de deshumanización, como el libro este, el segundo, uno de los libros más importantes de Lorca, que es Poeta en Nueva York, cuando él está allí en la ciudad de Nueva York, pues siente una especie de fascinación y horror a la vez, porque él llega de España, llega de Granada, y de repente se encuentra con la ciudad de los rascacielos, llega en barco y eso le impone, ¿no? Y luego Nueva York era una ciudad muy, muy dinámica, la música de jazz, los clubes de jazz, todo eso a Lorca le fascina, el mundo cultural, todo lo que puede ver ahí, pero a la vez ve el otro lado, ¿no? Él coincide con la crisis del 29, el crack del 29, y puede comprobar, ¿no? En las cartas que escribe a sus padres se lo cuenta, cómo ha visto a una persona que se suicidaba, que se tiraba de uno de esos rascacielos porque se había arruinado por haberlo perdido todo. Entonces el crack del 29 a él le impacta mucho cómo lo ve, ¿no? Lo ve en primera línea y para él la ciudad también tiene esa doble faz de sitio deshumanizado, tanto acero, tanto cristal, como si no hubiera lugar para la ternura, allí todo el mundo va a trabajar, los números es lo importante, no hay como una naturaleza para Lorca la naturaleza es la libertad, ¿no? Cuando el hombre vive en libertad es el símbolo de la naturaleza y la ciudad a la vez pues puede ser opresora también. Y después, en los negros que vivían en Nueva York, los que él ve en los clubs de jazz, que puede ir a oírlos cantar, pero los negros no podían entrar en aquella época en los clubs de jazz, y él ve un poco el símbolo ahí del oprimido, ¿no? Tiene poemas escritos al rey de Harlem, a los negros, porque ahí se siente identificado, lo mismo que va a tomar al pueblo gitano como la libertad frente a la opresión de la Guardia Civil que lo persigue en el romancero, aquí los negros son los oprimidos, ¿no? La gente pobre, ¿no? Los que sufren todo ese mundo materialista del dinero que los aplasta. Es un libro muy surrealista, os he puesto aquí un fragmento, pero bueno, lo que me importaba era la ciudad que aparece como tema en muchos poemas y en el de Lorca también. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Ves que es unas imágenes complicadas, ¿no? Como a veces un poco oníricas, ¿no? La relación, estas criaturas de la luna, ¿no? Que es algo como muy inexplicable, ¿no? El surrealismo tiene esa parte un poco onírica, que son como sensaciones, sentimientos así en bruto, que son difíciles de explicar, porque cada uno asociaba en su cabeza, ¿no? Una serie de elementos que luego pues, son intransferibles, ¿no? La naturaleza es otro de los grandes temas del 27, como os decía, a veces aparece como una manera en el sentido romántico, ¿no? Para identificarse con esa naturaleza, para protegerse con esa naturaleza, como símbolo también de la libertad, en el caso de Lorca, como un elemento que nos rodea, ¿no? y que muchas veces nos sirve para expresar lo que sentimos.
Este es un fragmento de un poema que veremos luego de Cernuda, ¿no? Donde se busca o pide en este poema, pide el olvido y quiere fundirse con esa naturaleza, ¿no? Donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Es decir, quiere fundirse con esa naturaleza, que se le olvide, que sea como una ruina que lo cubran las ortigas y desaparezca. Bueno, el amor es el gran tema también de esta generación, ¿veis por qué siempre os digo que no me digáis que los poemas son de amor, así pelado? Porque el amor es el 99% de los temas, no me canso de decirlo, no hay muchos temas en la literatura, ¿vale? Entonces hay siempre que matizar, porque dependiendo de cada época el amor será de una manera o de otra, no es lo mismo un soneto de amor de Garcilaso que un poema de amor de Bécquer, que este poema que tenéis aquí de Aleixandre, ¿vale? El amor para ellos pues va a ser muy diferente dependiendo de cada poeta, ¿de acuerdo? Hay muchos poetas en esta generación, bueno, muchos no, algunos, que son homosexuales, como Lorca, como Cernuda, como el propio Aleixandre. Y esa homosexualidad, aunque en aquella época pues no estaba prohibida, como fue luego con el franquismo, que los prohibían y los metían en la cárcel, pues la sociedad tampoco estaba tan avanzada desde ese punto de vista como para admitirlo abiertamente. Entonces, bueno, se sabía, o sus círculos cercanos lo sabían, pero no era una cosa aceptada como puede ser hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad. Y para muchos de ellos, para Cernuda, para Lorca también, el amor a veces está asociado al dolor, al sufrimiento, a la oscuridad, ¿no? A tener que esconder ese sentimiento. Utilizan símbolos que duelen, como los alfileres, las cuchillas que les cortan, que les duele, ¿no? Ese sentimiento amoroso que tienen que ocultar. Otras veces, cuando se trata de un amor más convencional, más heterosexual, hombre-mujer, o simplemente pues, un amor más dichoso, más feliz dentro de la tradición poética, ¿no? de felicidad, pues es un amor muchas veces que trasciende, que es como una manera de conocimiento, ¿no? No se dedican simplemente a describir a la amada y a decir cuánto te quiero, sino que van un poquito más allá. Para ellos es como una manera de conocer el universo, de conocerse a sí mismo. Este poema que hay aquí es un fragmento de un poema de Vicente Aleixandre, que no está incluido, no sé por qué, en esta selección que nos mandan de la Ciuga, porque es un premio Nobel, es de esta generación, y es un poeta, es difícil, es verdad que es difícil, porque es un poeta muy surrealista, pero llama muchísimo la atención de Aleixandre, os lo comentaba a algunos, que su vida, que fue una vida pues muy poco apasionada, por así decirlo, ¿no? Él era un hombre muy enfermizo, salía poco de su casa y estaba en su casa de Belintonia, que es una casa a las afueras de Madrid, y cuando estalla la guerra, pues él tiene un cólico nefrítico, tienen que ingresarlo, se iba a marchar después de la guerra al exilio, pero no se puede marchar y decide quedarse en España, como muchos intelectuales, en lo que se llamaba el exilio interior. Es decir, se quedaban en España, pero no participaban, no se significaban, no participaban de la vida cultural, estaban un poco como aislados, exiliados interiormente, ¿no? Y Aleixandre fue muy importante porque fue el único poeta que quedó, porque el resto estaban exiliados o muertos. Y Aleixandre quedó en España y ejerció de maestro de las generaciones de los años 50 y 60, ¿no? Acudían a su casa de Belintonia, en Madrid, para charlar con él, para pedirle consejo, ejerció esa función de maestro, ¿no? Y Aleixandre pues lo recibía así siempre. Entonces lo que yo os decía que llamaba la atención era, tenía un aspecto de, joven, de viejecito encantador, sentado en su sillón de orejeras, con unos ojos azules que tenía muy vivos, y en cambio pues parece que va a escribir una poesía pues así muy tranquila, muy a lo Machado, y escribe una poesía totalmente arrebatada, apasionada, viva, ¿no? Una poesía vibrante, ¿no? Que te llega a las entrañas y dices, ¿cómo es posible que surja toda esta fuerza, esta potencia cósmica muchas veces de este señor, ¿no? De este señoriño aquí sentado, ¿vale? Este es un fragmento también, es un poema muy largo, os lo leo. Se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre. ¿Sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca.
Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Y el poema es más largo, ¿no es? Pero hay como una reiteración del se querían, ¿no? Se querían en todas las condiciones, ¿no? En condiciones adversas, de noche, con dureza, cuando aúllan los perros, como veis, y ellos ponían su amor en medio de esa dureza, ¿no? No importaba, se querían a pesar de todo y por todo, ¿no? Pues esa es la fuerza, ¿no? que se ven en estos poemas de Aleixandre. Bueno, el compromiso político también fue crucial porque todos estos poetas se significaron muchísimo cuando el golpe de Estado. Todos apoyaron a la República, lucharon, se alistaron. Aquí tenéis a Miguel Hernández. Miguel Hernández no pertenece a esta generación porque es más joven, porque tiene otro extracto social diferente, fue un poeta autodidacta, porque lo estudiaremos después de la guerra, en los años 40, pero sí que algunos de ellos los conoció y convivió también, ¿no? Miguel Hernández se alistó en el ejército y se dedicaba, como veis aquí en esta foto, a leerle poemas a los soldados y a la gente para darles ánimos, ¿no? Cuando los ánimos de la República estaban ya por los suelos, cuando se veían que estaban perdiendo, y él a través de la radio o en persona iba a las trincheras y les leía estos poemas y los animaba. Y el compromiso político fue muy importante porque, pues eso, pues a algunos les costó la vida y a otros el exilio. Es una generación que se ve truncada, cercenada brutalmente, ¿no? Esto es de Miguel Hernández, el fragmento. Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños. Imaginaros estas soflamas, leer esto cuando estás allí en la guerra, fastidiado porque estás lejos de tu familia, te han muerto tus amigos y estás perdiendo, ¿no? Y de repente te dicen esto, te emociona, ¿no? Te conmueve todas estas palabras, ¿no? Bueno, y luego otros temas generales, como veis, de toda la vida, ¿no? La muerte, la soledad, la nostalgia, todas estas cosas ya vamos a ir teniendo que ver poeta a poeta, porque todo esto es como muy general, ¿vale? Luego tenemos que ver los matices de cada uno de estos temas en los poetas. Bien, las etapas que tiene esta generación sí que se van a dar en todos ellos igual, ¿no? La primera, hasta 1929, es la etapa, como siempre, inicial, de formación, los primeros tanteos, se dejan influenciar por las vanguardias, porque les seduce toda esa experimentación, esa rebeldía, son muy jóvenes también, entonces se lanzan a todo eso con mucha pasión. Es una poesía muy sencilla también, de homenaje un poco a la poesía popular, ¿no? Es esa primera etapa. La segunda etapa se considera la etapa de rehumanización, más o menos desde 1929 hasta la Guerra Civil. Es una etapa donde ya cada uno encuentra su propia trayectoria, su madurez poética. Pues Lorca ya escribe su poeta en el 25, Romancero Gitano, y más tarde Poeta en Nueva York, ¿no? Es decir, que es la etapa de madurez de todos ellos. Abandonan un poco toda esa vanguardia pura y dura, sí que van a mantener recursos de las vanguardias en sus poemas, pero ya se van inclinando hacia cierto compromiso social y político en sus poemas, cierto compromiso vital, ciertos tonos van a hablar de su propia intimidad, etc. Esta foto que os pongo aquí es una foto de la barraca de Lorca. Lorca es y se dedicaba en los veranos, fundó un teatro popular que era el Teatro de la Barraca, se dedicaba en los veranos, iba con un autobús y llevaba por los pueblos obras de teatro clásico para acercar a la gente de los pueblos que no tenía acceso en las ciudades a los teatros, y representaban obras de Lope, de Calderón, y se lo pasaban genial, ¿no? Hay un montón de vídeos por ahí de esas representaciones. Además, muchas veces tenían decorados diseñados por el propio Dalí, es decir, que eran unas obras de teatro pues muy vanguardistas también, unos montajes muy arriesgados, ¿no? Bien, y la etapa después de la guerra, pues bueno, ya es a partir del 39, es una disgregación total y una pérdida total, porque ya no se puede hablar de evolución, porque cada uno de ellos evoluciona de manera diferente. Alguno hasta abandona la poesía y se dedica pues a los estudios universitarios, a la crítica literaria, alguno de ellos pues acaba entrando en la Real Academia, es decir que bueno, cada uno de ellos es diferente, ¿no? La muerte, pues Lorca es asesinado, Miguel Hernández muere en la cárcel, el exilio para la mayoría de ellos, para Alberti, para Salinas, para Cernuda, o ese silencio, ¿no? Ese silencio que puede ser bien el exilio interior, como Alexandre, o Gerardo Diego, quizá que se quedan ahí un poco diluidos, o el silencio, el abandono, ¿no? De su quehacer poético hacia otras labores diferentes. Y aquí termina el vídeo, voy a grabar otro vídeo ya con los autores para que no dure mucho.